Stein Channel. ¿Cuáles son las mejores compañías o cómo se van postulando esas compañías? ¿Vale? Una encima de otra, si es por tema de ventas, si es por tema de reclamación de pasajeros, si es por tema de solvención de dudas o solvención de problemas técnicos. No sé, cuéntanos un poco si sabes algo de esto. La pregunta es un poco rebuscada, ¿eh? Sí, me agarras un poco fuera de tema. Lo que sí sabría decirte es que hay diferenciación clara entre lo que son las empresas low cost de las empresas de vuelo tradicionales. Que hay una especie de ranking de cuál es la mejor aerolínea en cuanto a confort, comodidad. Más allá de trabajar en una, he podido volar en otras como pasajero, y hay diferencia. No es lo mismo tomar un vuelo de una aerolínea low cost de Argentina, se llama Flybondi, por ejemplo, o JetSmart, que son low cost que están en Argentina, que volar con Emirates, que he tenido el placer y es una experiencia completamente diferente. También es diferente el precio del pasaje. La diferencia básicamente ¿en qué se basa? Es decir, ¿cuánto es un precio más o menos, así precio estándar más o menos, la diferencia entre uno y otro? El tema es que depende mucho los precios del destino, depende el precio del servicio en sí, porque como te digo, volar, por ejemplo, con pero digamos, perdona, pero digamos al mismo destino, supongamos, claro, a ver, yo en octubre del año pasado fui a Argentina. El pasaje, recuerdo que me salió exactamente 1.015 euros. Ida y vuelta, ¿no? Es un pasaje completo, ida y vuelta, 1.015 euros, con 2 escalas. Ahora, tenés vuelos que son del mismo tipo, pero con otra compañía, y en vez de 1.015 me salían 1.800 o 2.000 euros. Y ni siquiera que volaba en otra categoría, era la clase económica también. Pero depende de las ofertas que tenga la compañía en ese momento, o por ahí esa compañía tiene más prestigio, o se considera mejor que la otra, entonces te sube el precio del pasaje. No sabría decirte cómo es que se manejan con ese tema de los precios. Lo que sí sé es que también hay un ranking de compañías más seguras, si se quiere. Y que eso sí es muy importante, ¿no? Ahí por ahí tiran mucha gente, supongo también, ¿no? Claro, porque yo sé que las low cost suelen tener mala prensa porque dicen, no, pues son low cost, entonces por ahí no se fijan tanto en la seguridad o escatiman en eso. Y en la low cost que yo trabajo, están orgullosos de decir que en 40 años que tiene la empresa no ha tenido ningún accidente. Han tenido incidentes que son cosas que se han podido solventar, pero nunca ha tenido un accidente en la empresa. Y es algo muy importante, porque es esto que te decía al principio de la charla, del control riguroso que se hace cada día a cada uno de los aviones de la empresa para ver que estén en condiciones de volar y minimizar, porque no podés dejarlo en cero, pero es minimizar lo más posible el riesgo de un accidente. El tema de las turbulencias, ¿no? Estabas comentando que bueno, que la gente se pone nerviosa, que lo pasa muy mal con el tema de las turbulencias y tal. ¿Hay zonas en las cuales siempre hay turbulencias? Particularmente por la experiencia que he tenido, sobrevolando zonas montañosas hay más turbulencias. O el océano. Pero generalmente cuando tenemos vuelos a Italia, yo estoy en Copenhague, pasa mucho de estar pasando la parte de los Alpes y todo eso, que como los vientos son muy cambiantes y la presión es distinta y tal, suele ser turbulenta la zona montañosa, más que otras zonas. El centro de Europa suele tener bastante turbulencia en algunos momentos, pero asimismo, esto entiendo que es en todas las compañías igual, los pilotos ya van con el pronóstico del tiempo estudiado, entonces se evitan tormentas, se evitan zonas turbulentas que ya están como predefinidas, porque entiendo que por temas de pronóstico del tiempo y demás, ellos saben dónde pueden haber mayores turbulencias, y se trata de evitar todo ese tipo de situaciones.
A veces no se puede porque la zona turbulenta es grande y hay que pasar, o es turbulencia inesperada. Pero sí, si me preguntás, en la zona montañosa suele haber más turbulencia que en otras. Y dices bueno, que puedes predecir un poco el tema, ¿no? De las turbulencias, pero claro, y dices que a veces también, lógicamente, le sorprende al piloto, ¿no? Sí. Y si a lo mejor el piloto detecta que hay mucha turbulencia, o sea, puede parar el vuelo, decir, oye, mira, no salimos hasta tal hora, por precaución, básicamente. Claro, no por turbulencia, pero nos ha pasado de tener que retrasar salidas de vuelos porque hay una tormenta muy grande. De repente tenemos que ir de Dinamarca a Italia y hay que cruzar Europa, pasas por Alemania, sobrevolás otros lugares y en ese camino por ahí dicen, mira, hay una tormenta muy grande, no vamos a poder pasar. Lo mismo en el norte de Italia, decís, calculan ya que a la llegada va a estar llegando la tormenta. Entonces retrasan la salida del vuelo a veces media hora para evitar esa tormenta. ¿Y qué es más peligroso realmente? ¿Una turbulencia o una tormenta? ¿Y qué magnitudes? Yo pienso que siempre la tormenta es más peligrosa, incluso la turbulencia no representa peligro real para el avión. Se ha hecho un estudio con los aviones, no recuerdo las cifras exactas, pero por darte un ejemplo, si le pusieran valor a las turbulencias de 1, 2, 3 y así, una turbulencia severa se podría clasificar como un 6 y los aviones están preparados para resistir una turbulencia de 12. Entonces al avión nunca le va a pasar nada en cuanto a la turbulencia. No es peligroso, es incómodo para los pasajeros la turbulencia más que nada. En cambio las tormentas sí son peligrosas, es mejor siempre evitarlas. Incluso he tenido la suerte de, por distintas circunstancias, a veces tenemos que entrar a la cabina del piloto durante el vuelo y es una vista hermosa, pero vos ves ahí en los radares que ellos tienen que se ve el clima, entonces ellos pueden ver dónde están las tormentas, además siempre se mantienen comunicados con tierra y las evitan. De repente te dicen, ves, tenemos una tormenta a la derecha y una a la izquierda, tenemos que ir por el medio. Cambias un poco la ruta, pero evitas la tormenta. Y en ese momento que están las turbulencias o una pequeña tormenta, las personas, como habíamos hablado anteriormente, se ponen nerviosas, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a una persona en ese momento para que tuviera un vuelo mucho más agradable? Yo creo que para que sea más agradable es tratar de entender que no va a pasar nada, pero yo el consejo que sí les daría en esos momentos, más que nada, en todo momento lo haría, es si no necesitan levantarse, es mantener el cinturón de seguridad abrochado, porque puede haber turbulencias, hay turbulencias que son como esperadas y otras que son inesperadas. El piloto sabe cuando vamos a entrar en una zona turbulenta a veces y ya enciende la señal de cinturón y recomienda que se lo abrochen y avisa que vamos a pasar por una zona de turbulencia. El tema es que una turbulencia inesperada te agarra sin cinturón puesto y podés salir disparado del asiento para el techo. O sea, siempre es mejor con el cinturón puesto, por su seguridad y comodidad durante el vuelo. Nosotros lo repetimos bastante durante el vuelo, pero la gente se piensa que es, no pasa nada, yo me lo saco pues es más cómodo. Es más cómodo, pero es menos seguro. ¿Ha llegado a haber algún accidente de este tipo, mínimo o grave? No en mi vuelo, pero sé que mis compañeros tuvieron turbulencia severa y uno de mis compañeros se golpeó la cabeza con el techo. Las cosas además, todo lo que son objetos sueltos, como podría ser este mate, salen volando porque no podés agarrarlo, es muy complicado. Entonces siempre es tratar de mantener al mínimo los objetos sueltos que tengas alrededor y seguir las instrucciones de los tripulantes. Y si no vas a levantarte, mantener el cinturón de seguridad abrochado, que es lo más seguro y sensato que se puede hacer.